Entrado en eso, vamos a ver cómo va el debate, porque la cosa en el Senado sí escaló de manera muy interesante. Tan interesante que el presidente del Senado tuvo que dejar por un momento de ser el presidente del Senado para convertirse en el senador Noroña y dar una cuanta receta, como el doctor Noroña solo sabe hacer. Así que vamos a ver lo que está pasando en este momento en el Senado de la República. Les voy a poner parte de lo que ha sido la discusión entre, sobre todo son protagonistas, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández y Marco Cortés. Particularmente ellos son los protagonistas de este duro encontronazo en el Senado por esta reforma que busca elevar a grado constitucional lo que ya dice el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que es que no se puede amparar nadie en contra de la Constitución. Vamos a ver esto. Declaro un receso de 5 minutos hasta que se retiren. Sí, senador Cortés. Ya pedí que se retiren los carteles. De todos modos hay que retirar los carteles. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Sí, el cartel, a ver, el que queda de este lado y que están retirando era sobre la reforma constitucional que tiene un respaldo unánime de igualdad sustantiva. Nadie acá ya se retiró, pero me parece que se han hecho reclamos con razón sobre la imparcialidad que debemos mantener más allá de la posición partidaria que los integrantes de la mesa directiva tenemos. Parece que es un mínimo de congruencia. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Por alusiones implícitas, por favor. No, de verdad no me pareció, pero déjeme checo con servicios parlamentarios. Permitan. Y miren, me dicen acá que no existen alusiones implícitas, y existen alusiones implícitas. De verdad, con toda franqueza, le digo, senador Cortés, que esta presidencia no tiene la impresión que haya sido aludido. A ver, permítame, pónganle sonido a la curul del senador. Sí. Por supuesto que lo fue, porque en comisiones hubo la misma alusión implícita y por lo tanto le pido me dé el uso de la palabra. Sí, senador Cortés, solo para yo tener un criterio más claro, ¿me podría decir en qué momento se le aludió? ¿A qué se refiere? Cuando se equivoca el orador con la frase de que lo cortés, lo correcto tiene es dos no quita minutos. Lo valiente. Tiene 2 minutos. Muchas gracias. Primero quiero felicitar al orador por el gran debate de fondo que vino a dar al que se refería. Segundo, decirle a este pleno que no tienen idea lo grave que están haciendo. Porque lo que están quitando, presidente, es la posibilidad de que la gente se defienda ante un acto de autoridad, que es el amparo. No están permitiendo que la gente y que haya cualquier tipo de control constitucional. Presidentes, amigos de comisiones, integrantes del Senado, yo veo que están ensoberbecidos de poder, atropellándose con sus propias propuestas. Ustedes que vienen muchos de la izquierda, otros muchos militaron en el PRI, otros en el PRD, otros hasta en el PAN. Pero lo que sí es cierto es que muchos en su vida han luchado porque haya equilibrios, contrapesos y control constitucional. Que toda reforma pueda revisarse. ¿A qué le temen a la Corte? Que pueda analizar. Yo lo que les pido es que no estemos votando esto así de forma acelerada. Presidente, le pido que recuerde sus momentos en los que luchaba por la democracia,
porque las voces de la minoría se escuchen. Pero ¿sabe qué, presidente? Y amigas y amigos, aquí no nos sentimos escuchados, como en aquellos viejos tiempos del priismo, de que ni nos ven ni nos oyen. Aquí nos están aplicando la aplanadora una y otra vez. No se escucha, no se razona, no se construye. Por ello, presidente, yo pediría que no concluya, sigamos senador con esta Marco, sesión, por favor. porque no hay condiciones de darle aquí un debate de fondo cuando no nos quieren Concluya, escuchar en senador. nuestras razones. Muchas gracias, presidenta de la mesa directiva. Gracias. Senador Noroña, ¿para qué objeto? Por alusiones. Adelante, senador. Tiene 2 minutos. De participar en el debate, pero esta alusión me obliga, porque yo he luchado siempre por las libertades de nuestra patria y sigo en esa posición. Aquí no se está decidiendo quitar ningún control constitucional. Mienten. No hay ningún artículo de la Constitución que establezca que la Corte puede modificar una reforma constitucional. No existe ni siquiera la posibilidad de que se dé amparo. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, escuchen, dice muy claramente que no procede el amparo contra una reforma constitucional. Lo que está a discusión aquí es la posición clasista y racista de la derecha que se niega que se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Ese es el tema de fondo. Y les digo, sí hay. Cuando el PRI y el PAN hizo pedazos la Constitución con el artículo 3, con el artículo 27, con el 123, con el 130, la Corte dijo que no podía intervenir porque no podía intervenir, pero sí hay quien pueda poner orden. Lo establece el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. Ahí dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que hagan no vale. Y dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y ese gobierno va a ser juzgado junto con quienes colaboraron con ellos. Ese artículo debió haber sido aplicado contra los gobiernos del PRI y el PAN. Hoy el pueblo apoya la elección de las personas juzgadoras. No estamos tomando decisiones contrarias al pueblo y a la patria y seguiremos siendo un régimen de libertades. Larga vida a nuestro movimiento y al respaldo del pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Coordinadora Dan Augusto, ¿con qué objeto? Alusiones. Movimiento alusiones implícitas. Adelante. Tiene 2 minutos. Con su permiso, presidente, no cabe duda que hay quienes no nada más tienen corta memoria, sino que confunden la gimnasia con la magnesia. Ya ese discurso lo escuchamos ayer. Le vuelvo a preguntar, senador Cortés, traiga una sola sentencia de amparo en contra de una reforma constitucional. No hay una sola en contra de reforma constitucional alguna. Han intentado, como saben bien, que no le alcanzan los votos y mucho menos tienen los números, tienen la representación suficiente en esta Cámara,
para impedir que esta reforma pase, pues están solamente a base de chicanadas, de mentiras, de discursos falsos, intentando construir una realidad que simple y sencillamente no es la realidad del México de hoy. Llegar a este momento costó mucho tiempo, costaron vidas. Se robaron una elección, por cierto, de su jefe Calderón, que ahora le desconoce, que le llama malo, mediocre y mentiroso. Ya describió Calderón lo que es usted, por eso hoy su discurso está construido pues a base de mentiras. Es lamentable que intenten engañar al pueblo de México. Yo le haría una pregunta, senador Cortés. No, se la hago de ahora y me la responde. Bueno. Sí, se terminó. Usted su tiempo, debe de tener. senador López Hernández. Bueno, el senador Cortés debe de tener alrededor de 45 años. 47. Sí, se terminó Ni su tiempo. siquiera Nada más cuando dejen de usted tenga mi interrumpir edad para que culmine. va a ser posible que tengan una mayoría calificada. Senador Cortés, ¿con qué objeto? Hay varios senadores que antes han pedido el uso de la palabra, pero ¿con qué objeto? Alusiones. Sí, hace rato también fue explícita. Sí, explícita. Adelante, hasta por dos minutos, 2 minutos. Aquí la bancada de Acción Nacional nos ayuda en el control del tiempo. Compañeras, compañeros, guarden silencio, escuchemos al orador, tiene la palabra hasta por 2 minutos. Senador Cortés, por alusiones personales. El cantautor mexicano, Juan Gabriel, dice que lo que se ve no se pregunta. Y me decía el coordinador parlamentario del grupo mayoritario de la dictadura de Morena. ¿Me permite un momento, senador Marco Cortés? Claro que sí. Sí, ¿con qué Nomás objeto? párame el reloj, por favor. Sí, paren el reloj, claro. ¿Con qué objeto, senador Adán Augusto? Permite una pregunta. Bueno, no se estilan, Con mucho gusto. no se estilan las preguntas en las alusiones, pero adelante. Sí, no, sí la acepto. Sí, lo está aceptando su dirigente. Y es buen precedente. Exacto, y además, pues está habiendo un debate, ¿qué es lo que queremos? Adelante, 1 minuto. No es abogado y posiblemente no conoce. No se oye. No es abogado y posiblemente no conozca la ley del notariado del estado de Coahuila. Creo que se atrevería usted a darle una explicación a los coahuilenses para decirle cómo se otorgan o qué requisitos son para otorgar el fiat de notario, o basta con el acuerdo con un gobernador. Y la segunda pregunta es, Entonces, ¿le podrá explicar? Sí. Dos Tienen preguntas. 2 minutos aparte de los... A ver, un segundito, es que me está consultando. La segunda parte de la pregunta, porque no me ha dejado Sí, terminarla. ahorita que termine la pregunta, ahorita, sí. ¿Podría usted explicarle al senador Yunes, senador del grupo parlamentario del PAN, por qué no le han depositado el dinero que ustedes ya cobraron por su prerrogativa? A ver, guarden silencio, compañeros. Hoy. A ver, compañeras y compañeros, el senador Cortés tiene 2 minutos para responder a las preguntas. no, son 2. No le hace, aunque te hicieran 50, son 2 minutos. 2 minutos para responder. A ver, compañera. A ver. Pido a la senadora Rodríguez Hernández que guarden silencio. Está en el uso de la palabra el senador Cortés. Va a responder hasta por 2 minutos y una vez que termine su tiempo, para no interrumpirlo,
empieza a correr el tiempo de 2 minutos que tiene por las alusiones personales. Adelante. Le agradezco, presidente. Inicio con su primera pregunta. Yo soy de los que creen, coordinador, que la política debe ser a la luz del día y a la vista de todos. Así nos lo enseñó el gran Maquío. La política debe ser transparente. Yo le preguntaría, ¿qué acuerdo hizo López Obrador para tener a Manuel Bartlett ahí? ¿A cambio de qué o qué le sabía López Obrador? Porque el hombre es impresentable y si recuerda, fue el del gran fraude del 88. Y así como tantos, porque ustedes tienen algo. Ustedes son puros. Pero si suman a cualquiera de que haya hecho lo que sea, de inmediato lo santifican. Esos acuerdos de impunidad son los que no queremos. Y de hecho, para que le quede muy claro, coordinador, voy a presentar una iniciativa para que todas las coaliciones, por escrito, de cara a la nación, se sepa en qué parte va a participar cualquier integrante y para que no se anden chamaqueando ni al Verde ni al PT, porque sabemos que los tienen bien ninguneados en muchos gobiernos. Espero haberle contestado la primera pregunta. Segunda. Tranquilo. No interrumpan al orador. Adelante. Su segunda pregunta, respecto a qué fue, coordinador, si me recuerda. Yo Yunes. Yo ayudo, era lo de Yunes. Mire, le voy a decir. A ver, un momento, paren el reloj. A ver, compañeros, compañeras, traemos un ambiente muy festivo, lo cual celebro a estas horas, pero tenemos un largo debate por delante. Así es que continuamos. Adelante, senador Cortés. A ver, senadora Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Moción de orden, adelante. ¿Se escucha? Gracias, presidente. Perfectamente bien. Simplemente es un mensaje hacia el presidente y hacia la mesa directiva. Las preguntas que tenía para usted se le hicieron ayer y no las pudo contestar, senador. Pero si me pregunta, la moción de le orden, contesto. presidente, querida mesa directiva, es de cuándo acá es motivo para que detengan el reloj, el que se le olvide el discurso al orador en tribuna. No traigo Esa discurso. sería la pregunta, porque inmediatamente dijo se le había olvidado, le interrumpieron el reloj sin previa instrucción de la mesa directiva. Gracias. No, yo pedí que se detuviera el reloj porque estaban interrumpiendo. Son innecesarios los coros. Cuando pidamos coros, yo aquí les aviso. Adelante, senador Cortés. Respecto de la segunda pregunta del coordinador del grupo mayoritario de la dictadura de Morena, debo decirle que en el momento que nos informó el día de ayer. Permítame un momento, senador, porque ya se hicieron bolas los del reloj. Inicia el tiempo del senador, que estaba en 17 segundos, si mal no recuerdo. Adelante. Usted me indica, ¿eh? Sí, adelante. A ver, la pregunta del coordinador parlamentario era que por qué el grupo parlamentario tenía un recurso de un senador que ya no es del grupo parlamentario. Primero yo lo quisiera decir, coordinador, que nosotros no controlamos el área administrativa de la Cámara de Diputados. Si lo mandaron al grupo parlamentario fue indebido y habría que ver por qué razón. Pero también tengan tranquilidad. El día de ayer que nos dimos cuenta, de inmediato se mandó este escrito, al que le puedo dar con mucho gusto una copia, para pedir que nos indiquen cómo regresa el grupo parlamentario ese recurso que no pertenece obviamente a nuestro grupo parlamentario. Para que usted tenga esa tranquilidad. Y lo que le quiero decir
Es ver, que en el, vuelvan a en el detener, instituto vuelvan para a devolverle al pueblo lo robado se lo vuelven a robar. Ese es el pequeño problema. Y miren, amigos, dentro de la respuesta a la pregunta del señor coordinador del grupo mayoritario de la dictadura de Morena, yo le diría el clásico del cantautor mexicano Juan Gabriel. Usted me pedía ayer pruebas de que coaccionó a un compañero. Es obvio que no tengo pruebas, pero el cantautor mexicano decía que lo que se ve no se pregunta, y es más que obvio, es más que claro, y es obvio. Coordinador, lo entiendo, es obvio, y seguramente el compañero legislador va a decir aquí que no hubo ningún tipo de presión. Seguramente va a decir aquí que nunca presionaron con órdenes de aprehensión a su padre, a su madre, a sus hermanos y a él. Se le ha terminado el tiempo, senador. Pero de la pregunta. No, de la alusión. Bueno. Sí, culmine. Gracias. Seguramente aquí lo va a decir, y no me extraña, porque es como cuando un criminal te tiene con la pistola en la sien, va a decir lo que ustedes le pidan. Disculpen. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador Ramírez Marín? Señor presidente. Y bueno, así es como empieza esta, porque obviamente esto ya tiene un ratito que pasó, pero todavía siguen en la misma, ¿no? Luego hubo una serie de mociones como para explicar el artículo 61 fracción primera, y entonces llega quizás la parte más emocionante del momento, cuando baja Miguel Ángel Yunes, el citado senador al que hacían alusión hace unos momentos, para dar su versión de los hechos. Esto de verdad que es imperdible, disfrútenlo conmigo. Bueno, ya por segunda vez, de manera cobarde, soy aludido sin estar presente. Es de cobardes hablar de quien no está presente. Un momento, senador Yunes. Pido a la bancada de Acción Nacional que por más que no les guste lo que el senador Yunes está planteando, Me guarden dicen traidor. silencio. Un momento, senador Yunes. Guarden silencio. Hemos escuchado a todas y a todos con respeto. De repente la asamblea se altera un poco, pero guarden silencio. Apenas está, lleva 10 segundos y ya no aguantan la intervención. Les pido que escuchen al senador Yunes. Todas las ofensas, todas las groserías, lo único que demuestran. Vuelvo a pedirle a la bancada de un momento, senador Yunes. Partido Acción Nacional. Un momento, senador Yunes. 4 segundos más y ya lo están interrumpiendo. Pido a la bancada de Acción Nacional que guarde silencio. Si quieren que sus oradores sean escuchados, tienen que guardar el respeto y la compostura. Adelante, senador. No lo van a guardar porque no tienen educación, porque no entienden el derecho constitucional que tengo como senador de votar en conciencia por lo que yo pienso. A mí nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado. He votado en conciencia y en favor de México. He votado en conciencia en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. He votado porque creo que México requiere de un cambio de rumbo. Es deshonesto venir a hablar. Vuelvo un momento de nuevo, senador Yunes. Ya. Venir a decir. Un momento.
Ya habían aguantado un minuto. Ya solo faltan 40 segundos. Adelante, senador. Vienen a hablar de democracia cuando su actitud ha sido absolutamente antidemocrática. Porque por votar en conciencia han decidido separarme de la bancada y expulsarme del partido. Y lo que voy a hacer es que les voy a responder con la ley en la mano. Les voy a contestar y el tribunal me dará la razón y los dejaré en un verdadero ridículo. Más ridículo todavía el ver cómo vienen a decir que van a regresar los recursos que legítimamente me corresponden cuando fueron a pedir el favor de quedarse con esos recursos para robárselos. Esa es la realidad. Fueron a pedir el favor de que como formalmente no había salido yo de la bancada, senador. quedarse con ese dinero. Esa es la realidad. No sean mentirosos, no sean falsos y no sean ladrones. Les exijo que regresen ese dinero y que no me lo regresen a mí. Que se lo den a una fundación benéfica en favor de los veracruzanos. Eso es lo que tienen que hacer para lavarse la cara. Termine su intervención, senador. Se le acabó el tiempo. Me pueden criticar, me pueden insultar, me pueden decir lo que quieran, pero voto en conciencia y lo seguiré haciendo a favor de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Senador Clemente Castañeda, ¿con qué objeto? Con el objeto, presidente, de participar en el debate. Le dieron la voz al coordinador de la mayoría. Tengo el mismo derecho. Le pediría que me otorgara el tiempo correspondiente. Sí, no estaba yo. Además, hubo una alusión. No estaba yo conduciendo. No sé la razón, pero los coordinadores no fueron aludidos. No, perdón, presidente, pero sí fuimos aludidos. Si quiere, le recuerdo que se refirieron aquí a la izquierda, a quienes hemos militado durante mucho tiempo en esas causas. Entonces hay una alusión. Permítame. También sinvergüenzas, todo eso me pongo. A los presidentes de comisiones, que todos podrían pedir la palabra, que sería una locura, pero no a los coordinadores. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ¿con qué objeto? Es para moción de orden. Adelante. Miren, mi moción de orden tiene que ver también con una base de Juan Gabriel. ¿Para qué pero qué necesidad? ¿Qué tanto problema? Mi moción de orden, presidente, es que en el marco de las libertades que hemos luchado en esta transformación, ningún problema, que dejen sus ideas chuecas, que el pueblo no les va a hacer caso. ¿Cuál es la moción de orden, senador? Que en el marco de la sesión, que se retome el debate en la libertad de que puedan expresar con sus gráficos, entendiendo que el pueblo los rechaza, entiende las campañas de mentiras, y lo pueden dejar porque no les va a hacer caso la gente. Muy bien. Muy bien. Por cierto, aclaro que lo que decía Juan Gabriel es lo que dice el pueblo, que lo que se ve no se juzga. Senador Clemente Castañeda, ¿con qué objeto? Con el mismo objeto, presidente. Ustedes abrieron un debate y no me parece justo que no nos dejen participar en él. Ha habido alusiones a todo mundo.
y a todo mundo le ha otorgado 2 minutos. ¿Por qué no habríamos de participar en lo mismo? A ver, senador, no estoy excluyendo a nadie del debate. Si no los aluden, no pueden intervenir por alusiones. Hay otras figuras que podría haber usted utilizado. No, es que le explico entonces, porque usted estaba distraído en su intervención. Sí, entonces no estaba distraído. Nomás un momento, entonces no estaba distraído. No, consta sí estaba distraído, a todos los que oyeron mi intervención que no estaba distraído. No. Dígame usted por qué le dieron la palabra al coordinador de la mayoría. Ya abrieron un debate. Muy bien. Muy bien. El senador, primero, yo no estaba, a ver, un momento. Primero, yo no estaba distraído. Yo bajé a hacer uso de mi derecho al ser aludido y intervine en tribuna y por lo tanto no estaba conduciendo, que es diferente a estar distraído. Segundo, ya pregunté a quienes conducían en ese momento, incluidos servicios parlamentarios, y me dicen que no hubo tal alusión. Y por eso le vuelvo a decir que no hay tal alusión. ¿Con qué objeto, senador Ricardo Anaya? ¿Con qué objeto? Moción de ilustración, presidente. Adelante. Gracias, presidente. Primero, yo creo que el oficialismo está feliz de que no estemos debatiendo el tema. Lo que hoy estamos discutiendo es una reforma a la Constitución gravísima y hace unos minutos, de manera muy tramposa, se pidió que se leyera el artículo 61, fracción primera, alegando que ahí estaba la prueba de que no había en realidad cambio de fondo alguno y que únicamente lo que están haciendo es elevando a rango constitucional lo que ya está en la ley secundaria. Yo voy a pedir que se vuelva a leer ese artículo 61, fracción primera, para que quede claro que no se refiere ni a las controversias constitucionales ni a las acciones de inconstitucionalidad. Lo que hoy aquí se está haciendo es que ante cualquier violación de forma o de fondo en el proceso de reforma constitucional no procederá recurso alguno y por lo tanto otorgo la lectura del artículo 61. Presidente, concluyo y por lo tanto su movimiento, pero el día de mañana cualquiera que ocupe esa mesa directiva se estaría poniendo por encima de la Constitución. Yo les pregunto, ¿dónde el 61 fracción primera habla de acción de inconstitucionalidad y de reforma de controversia constitucional? Adelante. Yo sigo viendo manos alzadas y les pido que nos permitan ya reconducir el debate porque hay un número, no voy a conceder más usos de la palabra, concedo la lectura del artículo 61, fracción primera, y luego sigue en el uso de la palabra el senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Adelante, secretaría. Sí, 61, fracción primera, de la Ley de Amparo. Con gusto, presidente. Sí, de la Ley de Amparo. Eso dije. Si no dije eso, entonces corrijo, de la Ley de Amparo. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, fracción primera, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos para presentar su voto particular. Si las alusiones tienen precedencia, bueno, es cierto que hay una alusión implícita porque él pidió que se leyera el artículo 61, fracción primera. Tendrán que reconocerlo. Tiene 2 minutos por alusiones personales. Perdón, senador Moreno Cárdenas, perdón. Adelante. Gracias, señor presidente, estimados senadores, senadoras. Ya debiéramos estar acostumbrados a esas trampitas, porque las usa cada vez que hay un discurso. Se usan cada vez que hay un discurso. No, ustedes no tienen el mandato popular porque el 46% no votó por ustedes. Entonces pregunto,
¿qué porcentaje no votó por ustedes? Es un porcentaje mayor, entonces, ¿para qué alude usted que no tenemos el mandato popular? ¿Dónde está el mandato popular de ustedes? No es un argumento, y tampoco es un argumento lo que estamos dirimiendo en esta respuesta. El artículo 61 es claro, no se le está quitando nada a ningún ciudadano. Todos mantienen, como debe ser, como defenderíamos, todos mantienen el derecho a quejarse, a pedir la protección de la Constitución. Y el hecho de que no esté en la reforma lo que sí está en la ley de amparo, pues es porque no es necesario, está en la ley de amparo. Y ahora en la reforma se aclara en la Constitución lo que ya está en la ley de amparo. No hay ninguna trampa en eso. Al contrario, presidente. Un momento, senador Ramírez Marín. ¿Con qué objeto, senador Anaya? Pues ya abrimos la posibilidad de preguntas durante las alusiones, así es que el senador Anaya quiere hacerle una pregunta, senador Ramírez Marín. Por supuesto, señor presidente. La acepta, adelante. Tiene 1 minuto y tiene 2 minutos para responder. Díganos con claridad, senador, ¿dónde ese artículo de la ley de amparo se refiere a la improcedencia de acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional? Díganos, por favor, o reconozca, como algunos han tenido el valor de reconocer, que esta reforma es un blindaje para que la Corte no les tumbe la reforma judicial y que no les importa llevarse entre las patas el sistema jurídico mexicano. Por supuesto, senador, tiene usted toda la razón, nada más no quiere reconocerlo. Claro que es especificar que la Corte no puede estar por encima del poder reformador cuando se trata de la Constitución. Eso es lo que especifica. ¿Y por qué no dice la acción de inconstitucionalidad en las fracciones posteriores que también se leyeron? Dice todo lo que los ciudadanos pueden invocar, cualquier tipo de acción. Creo yo que lo único que nos falta es reconocer. Lo primero que tienen que reconocer, ese elefante que está aquí y que no quieren ver, perdieron. Nada va a cambiar el resultado de la elección. Eso es lo importante. Y segundo, tenemos que estar de acuerdo que hoy está en la ley de amparo y que no se le quita, no se hace nugatorio el juicio de amparo a ningún ciudadano. Que si mañana un gobernador o cualquiera pretende estar por encima de los derechos de un ciudadano, puede acudir a la ley de amparo y gozar de la protección de la Constitución. Lo que estamos diciendo es, la Corte no puede ser legislador. Ande pues, miren, les dejé todo esto, yo sé, fue largo, pero es justamente el debate. Ahora, Ricardo Anaya se refiere mucho a que en el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, no habla sobre acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. ¿Qué son estas dos mendigas cosas? La primera, la controversia constitucional, otra vez lo estoy retomando en la Suprema Corte, es un juicio que resuelve la Corte cuando uno de los poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de controversia, vulnerando el orden constitucional. ¿En qué parte de la controversia constitucional dice que es cuando una norma o ley de la Constitución viola la propia Constitución? La Constitución no se puede violar a sí misma. Las leyes secundarias, las normas o actos de autoridad, incluso hasta omisiones, pueden llevarse o derivar una controversia constitucional, pero entre Constitución a sí misma no tiene sentido. Okay. O sea, quiero agarrar una ley de la Constitución y decir que hay una controversia con la propia Constitución. No, porque se reformó la Constitución.
¿Contra qué la vas a poner? No, por eso la Constitución está por encima de todo. Las normas o leyes secundarias son las con las que puedes generar controversias constitucionales. ¿Cuál es la otra? La acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Es el juicio por el que la Corte resuelve si una norma transgrede la Constitución. Otra vez, norma. ¿En qué parte dice artículo de la Constitución transgrede la Constitución? Ninguno. La Constitución no se transgrede o se vulnera o se viola a sí misma. ¿Qué dice la acción de inconstitucionalidad? Es un juicio por el que la Corte resuelve si una norma transgrede la Constitución con el objetivo de preservar el orden constitucional. Ponerle un alto. Entonces ¿qué es una acción de inconstitucionalidad? Es cuando una norma o cuando una acción va en contra de la Constitución. Si la Constitución hoy ya es diferente porque se aprobó una reforma tal y como lo marca la Constitución, ¿por qué entonces tendríamos que hablar de acciones de inconstitucionalidad? ¿Ven a lo que refiero? Ven, ese es mi punto. La Suprema Corte no puede ni debe presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de la propia Constitución, ni siquiera se puede. ¿Quiénes promueven las acciones de inconstitucionalidad? ¿En qué parte dice la Suprema Corte? En ninguno. Además, son las minorías parlamentarias, el Poder Ejecutivo, los partidos políticos con registro ante el INE, la CNDH o sus equivalentes en los estados, el INAI y sus equivalentes estatales o la Fiscalía General de la República. Ellos son los que pueden promover una acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo vas a promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la propia Constitución? Solo promueves acciones de inconstitucionalidad cuando hablas de normas. Normas. Esto lo dice la propia Suprema Corte. Es muy fácil llegar a esto sin tener tanta redundancia y sin tener tanto rollo leguleyo, como le quieran llamar, porque la Constitución no va en contra de sí misma. La Suprema Corte es custodia de la Constitución, no interpreta la Constitución. Y esto lo digo porque insisto en que las palabras son muy claras. Dice Juan de X. ¿Ya te diste cuenta que la Suprema Corte puede interpretar? Otra es modificar, cosa que no puede y estoy de acuerdo. Pero no te pongas a discutir derecho que ni sabes. Juan, ¿ya te diste cuenta que yo nunca dije que la Suprema Corte no podía interpretar? Yo dije, la Suprema Corte no puede interpretar la Constitución. Eso dije. ¿Puede interpretar normas? Claro. ¿Puede interpretar leyes secundarias? Por supuesto. Esa es su chamba. ¿Puede interpretar normas, acciones, actos de autoridad? Claro. ¿Pero con base en qué? ¿Cuál es la base que tiene la Corte para interpretar? La Constitución. Por eso no interpretas la Constitución. Es como si yo te digo, voy a interpretar el diccionario. Claro, voy a interpretar el diccionario. Porque hoy la palabra parlamentario no va a ser parlamentario, porque yo entiendo que parlamentario viene del parla y quiere decir que hablo mucho. No interpretan la Constitución. Y para que antes de que me pregunten, jurisprudencia, en términos muy simples, al pueblo raso y llano, es una jurisprudencia se establece cuando hay un vacío legal, cuando hay algo que no está claramente establecido en la ley, y entonces, ahora sí, utilizando de nuevo la Constitución, su conocimiento y las leyes, rellenas ese vacío. En la hoy ley vigente, que establece que los juzgadores, jueces, ministros y magistrados van a ser electos por voto popular directo, no hay espacios en blanco. Está bien clarito. Están, de hecho, en la construcción de leyes secundarias y dentro del plazo. Pero ahí no puedes meter una jurisprudencia porque no hubo un espacio vacío. Entonces, no me aplica eso de la jurisprudencia.